Palo Gol. Buenas noches. Feliz martes. Parece lunes, pero es martes, ¿eh? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Tengo la barra, pero buena, ¿eh? Esta es una buena barra, no barra brava, buena gente, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Empezamos la última semana del año. ¿Cómo andan, queridos compañeros? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo pasamos Navidad? Muy bien, ¿Bien? muy bien. Parece lunes, pero es martes. Semana cortita, nosotros todos los días en nuestro habitual horario aquí haciendo Martes Intratable para que vos estés con todas las redes sociales siguiendo atentamente nuestro programa. Están pasando muchas cosas y las vamos a compartir con todos ustedes. Buenas noches a todos. La señora Perín, gracias Carlos, gracias por acompañarnos. Hola Vasco. El Vasco siempre está con corbata, ¿eh? Invierno, verano, muy formal. Bienvenidos a todos. Es una crítica para mí. No, Carlos, así me parece un look de verano estupendo, ¿eh? No. Es un consejo al Vasco, ¿no? Sí, que afloje con la corbata. Un anticipo, Débora, porque hoy la justicia dio una sorpresa, ¿no? Sí, Paula, buenas noches. Bueno, procesó al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del delito de homicidio. La novedad aquí es que no quedan dudas, según el fallo del doctor Ercolini, que tiene más de 600 fojas, de que estamos hablando de un homicidio. Pero vamos a contar en minutos las derivaciones políticas del fallo, porque luego de las primeras 400 fojas donde relata los hechos, empieza con las justificaciones políticas. Cita a la expresidenta Cristina Kirchner y habla de encubrimiento. Vamos a tocar este tema más allá de la figura muy complicada de Lagomarsino porque, ¿qué dice el juez? Homicidio. Se terminó la historia de suicidio o asesinato. Y lo vamos a charlar acá, hay grandes invitados, el doctor Piotti, entre ellos para hablar de un caso que ha conmovido y que conmueve a la Argentina. Martes Intratable, ¿eh? Vos nos seguís y participás con nosotros en las redes sociales. La muerte de Alberto Nisman. Lagomarsino procesado. El juez Ercolini decidió procesar al técnico informático como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. Además, lo embargó por 15 millones de pesos. Estoy muy nervioso, muy tenso. Tengo miedo que se haga una justicia, obvio. Porque ya el hecho de haberme procesado es una justicia. ¿Para qué probar ese homicidio simple? Si está basado en lo que dice Gendarmería, hay muchas cosas que no cierran. Es un rompecabezas con piezas que no son del juego. Manu Romero Victorica. Y la justicia llegó. El juez procesó a Lagomarsino como partícipe necesario por el crimen del fiscal. En el juicio oral se va a demostrar que la justicia va a llegar. Porque al menos yo no tengo nada que ver con esto. Si Alberto lo pueden haber matado, pero que yo tenga responsabilidad en eso, ninguna. ¿Van a apelar? Calculo que no lo sé. Vamos a bajar el tema para hacerlo sencillo porque Lagomarsino, Débora, es una pieza. Pero la justicia hoy lo plantea desde un lugar muy importante y que cambia el panorama para adelante, ¿no? Claro, bueno, en el informe se veía claramente que Lagomarsino estaba dando una entrevista periodística cuando sale la noticia del procesamiento. El juez Ercolini lo procesa como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas, es decir, habla de homicidio, ya no quedan dudas, y le traba un embargo por 15 millones de pesos. Lo mismo hace con 4 de los custodios que estaban encargados de la custodia de Nisman. Ahora, a mi modo de ver, lo más interesante del fallo de Ercolini es un fallo extenso de más de 600 fojas. Son las justificaciones que tienen, a mi modo de entender, derivaciones políticas muy fuertes. Él dice o da algunos hechos que puntualizan la teoría del encubrimiento y la participación del gobierno argentino en ese encubrimiento. El primer hecho es no dar intervención a una fiscalía federal, a un juez federal, sino a la fiscalía sin competencia federal. Y ahí es cuando entra en escena la doctora Viviana Fein. Tampoco dar vista de manera inmediata a la justicia federal. Y lo mismo hace referencia a un texto publicado por la expresidenta Cristina Kirchner. Esto es, estoy relatando lo que dice el doctor Ercolini, no estoy haciendo yo un juicio de valor, Son 650 y pico de páginas. Él cita en esas páginas de justificación de su fallo el texto que publica la expresidenta Cristina Kirchner en Facebook, en donde se habla de un suicidio. Y habla de encubrimiento por parte de autoridades argentinas. Dice que no fue negligencia el hecho de no dar vista a la justicia federal o a las fiscalías federales y hablar de suicidio a las pocas horas de cometido el crimen, sino intencionalidad. Y ahora cuando se abra la puerta del encubrimiento habrá que ver quiénes quedan allí salpicados, ¿no? Claro. Fein, Bernie. Todos los que han participado. Y le quiero preguntar al doctor Alberto Piotti, Alberto, porque más allá de Lagomarsino, que es un personaje dueño de un arma amiga, porque para que no sea un suicidio concreto, pero para que sea que pareciera un suicidio, necesitas un arma cercana a alguien, uno comienza a preguntarse,
¿Quién está atrás también de Lagomarsino para llegar a esta circunstancia? Hoy tiene una notable responsabilidad, pero pareciera que atrás de él, tal vez hable, han pasado cosas realmente muy graves. ¿Cómo le va, Alberto? Bienvenido. Gracias. El artículo 45 es el que habla del Código Penal de la participación necesaria. Sí. Es aquel que presta una cooperación o colaboración indispensable, sin la cual el delito no hubiera podido cometerse. Textuales palabras del Código. Ajá. Quiere decir que lo del arma amiga tiene una significación muy importante. El arma con la cual muere Nisman era de Lagomarsino. No solamente era de Lagomarsino, se la facilita, se la llevó. Claro. A mí lo que más me sorprende, ya lo puntualizó Débora recién, es, porque me acuerdo perfectamente cuando un fiscal de casación, amigo, me despertó a la madrugada de ese 18 de enero para decirme lo que había ocurrido. Una de las cosas que me quedé pensando cuando empecé a seguir las noticias es por qué no intervenía la justicia federal. Claro, como decía ahí Débora. No, pero no es que lo diga Débora o lo claro, diga yo. Que lo dice el juez, claro. Ercolini, y lo dice Tayano, que creo que si esto es así, afortunadamente es porque se ha dado algo muy importante, que es que el juez sea Ercolini y que el fiscal sea Tayano. Y allá. Yo conozco muy bien la manera de trabajar de ambos, sobre Ahora todo vamos de a entrar Tayano. Pero en detalles. esta investigación se inició mal y las consecuencias están a la vista, que han pasado casi 3 años y recién ahora lo que hay es un auto de procesamiento que es muy importante, pero vuelvo a lo del artículo 45. ¿La colaboración o cooperación a quién? Exactamente. Ya vamos a hablar con Alberto con fuertes detalles. Carolina, ¿te sorprendió lo que pasó hoy? Porque el señor Lagomarsino en un momento dijo, yo no tengo nada que ver con el plan. La palabra plan también encierra que se armó algo, supuestamente, para ir en busca de Nisman. Bueno, yo lo voy a contestar desde el ejercicio de la profesión, lo que me preguntaste, y de los años de experiencia que uno tiene. 3 puntos, por lo menos. El primer punto, lo que me sorprende es que se haya demorado tanto esta decisión con respecto a Lagomarsino. Yo te preguntaría a vos o a cualquier persona con sentido común si cualquiera de nosotros naturalmente tiene un arma en su casa. En general somos más los que no la tenemos que los que la tienen. Pero en segundo lugar, si un fiscal de esta envergadura te pidiera un arma, yo me preocuparía. Antes que dársela, diría, bueno, quiero ver en qué estado de ánimo está como para que me solicite un arma. No, acá se tomó como natural desde el principio que este señor técnico en informática, que además compartía algunas cuentas en el exterior y que hoy sabemos ahora que su mujer ha tenido viajes periódicos a Chile que no están muy bien explicados, que por lo menos llaman la atención, la periodicidad con que lo hacía, porque se le había presentado como una familia muy tipo, ama de casa y demás. Hay tantos puntos que van apareciendo, que por lo menos aparecen como sospechosos para la justicia, que lo que más me preocupa a mí en nuestro país es que se demore casi 3 años, como bien decía el doctor Piotti, en arribar a esta conclusión. Pero lo que parecía un caso muerto, hoy parece un caso, por lo menos que está vivo, porque ahí, como dice Débora, pasó Fein, pasó gente que en vez de colaborar como que entorpeció. Y hoy tal vez estamos hablando, Gustavo... La escena del crimen seguro. Total, hoy hablamos de homicidio. Hablamos de homicidio. Cambió lo todo. Que dice Ercolini, bien apoyaba Débora con los datos de la causa. Ercolini dice claramente, en uno de los párrafos que está promediando el fallo, dice claramente una intencionalidad política de un sector del poder ejecutivo directamente para que se instale solamente la idea del suicidio. Digo, deja claramente establecido en su fallo que hubo una direccionalidad política para que no se investigara la segunda opción que había, que era del asesinato. Porque la primera opción, cuando vos vas a la justicia de instrucción, bueno, es averiguación de por qué sucedió lo que sucedió. Si vas a la justicia federal, claramente es porque se trata de un asesinato de un miembro de la justicia. La verdad que es gravísimo y a eso le tenés que sumar algunas cuestiones que están en el fallo que son muy llamativas. Por ejemplo, se pregunta sobre el famoso kiosco de diarios que estaba en la esquina del edificio Le Parc. Sí, ese dato es raro, ¿no? Porque aparece que no funcionaba. Aparece un día. Nadie le compraba. Nadie le compraba. No tenía muchas revistas, no tenía muchos diarios. Al día siguiente del asesinato de Nisman,
el kiosco cierra misteriosamente. Ese kiosco no estaba registrado, habilitado por la ciudad de Buenos Aires. No tenía autorización. Cuando llaman a declarar al jefe de prefectura por los agentes de prefectura que hacían inteligencia ahí, el jefe de prefectura decía, a mí no me reportaban. Dice, pero los dos agentes de prefectura que estaban ahí en la puerta dicen que reportaban informes de inteligencia sobre Nisman, dando un nombre en código. Dice, bueno, deberían reportar a otra fuerza, no a mí. Entonces hay todo un manto de irregularidades que te hacen suponer que vamos hacia una... Ya voy, Vasco, pero está... Solo cosita. Sí, Alberto, y presento al doctor que es querellante en la causa. Pero solamente quiero puntualizar algo. De estos 3 años, sí, hace 1 año que está en la justicia federal por decisión de la Corte. Claro. Eso creo que hay que puntualizar. O sea, todo el tiempo acá se perdieron perdido. 2 años, sí, y los 2 años se perdieron, entre otras cosas, por lo que señalan ustedes. Exacto. El doctor Farini Dugan es querellante. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buenas noches, muy bien. ¿Lo sorprendió la noticia o esto caía? Sí, yo soy querellante en la causa del memorándum, en realidad. Representando a familiares... A familiares de víctimas de la AMIA. De AMIA. Sí. Lo que creo que es importante destacar es el nexo entre las dos causas, ¿no? Hay muchos nexos comunes entre las dos. Para empezar, yo creo, francamente, en mi opinión personal, es que la muerte de Nisman se debió a la denuncia del encubrimiento. Es decir, que hay una relación de una cosa con la otra. Además, existen nexos en común con circunstancias de hecho. Es decir, hubo una fuerte campaña mediática de parte del gobierno anterior para tratar de generar en el público una impresión distinta de la que ocurría en verdad. Es decir, se trató de explicar la muerte de Nisman como un suicidio, que hoy se sabe que no lo es, y la del memorándum con Irán como una cosa absolutamente conveniente para destrabar la causa de la AMIA, cosa que también resultó que no era. Ese es el primer nexo común. El segundo nexo común es la campaña judicial, es decir, en ambas causas se hizo mucho por destruir la prueba. Tanto en la causa de la muerte de Nisman, ya vimos las escenas de cómo iban al departamento, sí, que 60 saqueaban personas, todo, un pisoteando desastre. todo. Y en la causa del encubrimiento, eso es una de las cosas que se destaca en el fallo de Cámara. Es decir, hay que hacer una diferencia aquí, que es el tema de las prisiones preventivas, porque si uno se pone a ver la expectativa de pena que hay en una causa y en la otra, la que tiene Lagomarsino es mucho mayor que la del encubrimiento pero aquí se tuvieron en cuenta para las órdenes de captura otras circunstancias que son el entorpecimiento con la investigación. Es decir, se han hecho muchas cosas para entorpecer la investigación a la causa del memorándum que siguen haciéndose hoy. Es decir, aquí el fallo de Cámara pone el eje sobre el rol de Noble, ¿no? Este personaje que era una figura pública de Estados Unidos, que fue director de Interpol y que era una especie de testigo imparcial y, bueno, en fin, resultó ser que la carta que le había dirigido a Timerman explicando todo y demás, según lo destaca el fallo de Cámara, lo hicieron en Cancillería. Es decir, ¿Y este personaje dónde lo ubica usted, Lagomarsino? Porque algunos también ahora lo van a querer reducir como que Lagomarsino es el responsable. Y atrás de Lagomarsino muchos sostienen que puede haber un plan de decir, che, este es el que tiene que entregar el arma, esta persona tiene una cercanía y hay que ponerlo al frente de la situación. Esta es la hipótesis del fallo, yo creo, en el sentido de que Lagomarsino no es el autor, digamos. Claramente es quien ha prestado una participación necesaria, pero no el autor. Aquí se está destacando que existe gente, es decir, que hay otras personas que fueron las que cometieron, las que ejecutaron el hecho, ¿no? Claro. Esto es muy importante Pero destacar. hay que ver también, más allá de la participación y la responsabilidad que tiene, si actuó solo, si actuó presionado o de qué forma actuó. Hola, Laura, ¿cómo estás? Vos hablabas de, buenas noches, de implicancias políticas. Recordemos que todo esto también trae aparejado un pedido de desafuero que tiene en estos momentos en el Senado de la Nación la expresidenta, que tiene que ver con lo que decía acá el doctor, con el posible y entorpecimiento del avance de la investigación, no por caso 3 años de demora, y ahora, digamos, tenemos 60 días el Senado de la Nación para abocarse a un despacho de comisión, y si así no lo hiciera, hay un plazo mayor, pero sí en este año vamos a tener novedades sobre si procede o no con los votos necesarios para... Pero ustedes ahora están en extraordinarias. Los 60 días se cuentan desde el día que entra el pedido de desafuero, quiere decir que va a vencer casi en el mes de marzo aproximadamente, y posteriormente, si no saliera despacho la Comisión de Asuntos Constitucionales, que todavía no está constituida, antes estaba en cabeza del doctor Marcelo Fuentes, que ahora forma parte del bloque que integra a Cristina Fernández de Kirchner, así es que todavía no sabemos cómo va a resultar esa distribución de titularidades de comisiones y que llevará adelante. O sea que hay 60 días. Luis, te quiero preguntar, vos que tenés amplísimo conocimiento,
sobre este tipo de casos. ¿Te sorprende el rol de Lagomarsino o es un instrumento y atrás hay algo más potente? Mira, yo no quiero anticipar nada. Lo único que te digo, si él fue un partícipe necesario, debe saber quiénes lo mataron. Sí, o quién lo obligó, si alguien lo obligó a llevar un arma berreta, a ese departamento. Que no servía para mucho, a un departamento. Si hay un plan, una conspiración, primero dijeron que fue uno el que lo indujo al suicidio, después dijeron que fue dos. O sea, yo no estoy diciendo fue crimen o suicidio. Yo digo que todo lo que está ahí en la causa demuestra que fue un crimen o un suicidio. ¿Pero yo vos tengo tenés duda? Sí, muchas dudas tengo. Y muchas dudas de que vayan a aparecer los culpables si fue un homicidio. Ajá. Y de que Lagomarsino los conozca. Por eso te digo que si Lagomarsino no va a ser el que pague los platos rotos de otra cosa, porque yo no lo veo al tipo conectado con un plan, con una conspiración, conociendo a los asesinos. Antes era uno, después dos. ¿Cómo haces para meter dos en una casa, en un departamento como eso? No sé, yo tengo muchas dudas que quiero que me las conteste la justicia. Y no descartes que esto, dentro de las declaraciones y cuando empiecen a ventilarse temas personales, haya un escándalo dentro de otro escándalo. Claro. Entonces yo lo que quiero, yo estoy en la parte así, de espectador, estoy en la tribuna. Mirando, quiero ver lo que pasa en el juicio. Porque pasaron 2 años donde no solo se perdió tiempo, sino que se perdió la verdad. Bueno, pero como dice Alberto, en un año se recompuso la situación. Sí, pero en 2 años se perdió la verdad. Sí, a 2 perdidos. Pero, Alejandro, no perdamos de vista que el promedio son 14 años. Acá lo dijimos más de una vez, desde que se comete el hecho hasta que tenemos un resultado definitivo. 14. Acá hay que tener algo en cuenta. Hace 23 años hubo un atentado en la Argentina que costó la vida de 85 personas. Sí. Y hubo impunidad desde entonces. Es decir, el primer juez, Galeano, hizo caer la primer causa porque fue y le pagó a alguien que decía que había provisto la Traffic para la bomba. El primer encubrimiento lo hizo el gobierno de Menem, que está ahora siendo juzgado por ese tema. Sí. Y tenemos ahora esta segunda tragedia, que es que el fiscal que investigaba ese atentado donde murieron 85 personas, cuando acusa de encubrimiento al gobierno de entonces, es asesinado y el gobierno encubre ese asesinato y ahora entonces tenemos esto que decían, bueno... Gravísimo. Gravísimo. Gravísimo, a mí me parece que esa es la terrible tragedia de la Argentina, ¿no? Tenemos un atentado con 85 muertes, el juez que tiene que investigarlo no quiere investigarlo un fiscal y muerto. se cae esa causa, el fiscal después muerto. Pero se supo quién es realmente tremendo. El atentado se supo, estaban los nombres, no se los quiso castigar ni condenar, pero que los nombres están, lo dijo Miguel Ángel Toma, que estaba en la CIDE, se descubrió completamente. Perdón, intervino la fue Mossad, culpable, la CIA, todo. La CIDE fue culpable de que se caiga esa hablando causa. De la CIA, dije. La CIDE no, Toma, yo hablé, pero Miguel Ángel Toma era de la CIDE. Y la CIDE fue culpable en ese momento de hacer el pago de los 400.000 pesos, dólares a Tejeldín para que caiga la causa. Doctor, ¿cómo cree que sigue todo esto? ¿Va a avanzar? Porque ya dimos un paso importante, por lo menos recuperamos un año y hoy hablamos de un homicidio. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí, por cierto. Ahora, bueno, seguramente van a recurrir, va a ir a la Cámara. Acá hay una cantidad de imputados que exceden la Lagomarsino, por cierto. Que ya, los custodios. Sí, demás. La investigación, por cierto, tiene que continuar, pero esto seguramente va a ir a la Cámara, veremos si confirma o no, en lo que hace al homicidio. En lo que hace a la causa del memorándum, hoy me llegó la cédula del 346, es decir, para requerir la elevación a juicio. Es decir, esto va a juicio oral, seguramente el año que viene va a haber un juicio oral. Paulo, gracias, doctor. Un gusto que haya venido. Encantado, hasta muchas pronto. gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, atención, escándalo nacional con Jorge Sampaoli, el técnico de nuestra selección, y un caso muy particular. Involucró a policías de su ciudad natal. Escándalo, disculpas y todo el mundo opinando del tema del día. Referí, era para la expulsión. El papelón de Sampaoli. En un arranque de furia, el DT de la selección nacional maltrató a un agente de tránsito este fin de semana durante un control de alcoholemia en la ciudad de Casilda. Si bien pidió disculpas por su accionar, el repudio fue generalizado. Algunos incluso pidieron su renuncia. Se puso a discutir con nuestro inspector, él decía de que era 4 cuadras nada más, se bajaron los que estaban en exceso, que en este caso creo que eran 3 porque venían con 8 pasajeros, lo llamó al secretario pidiéndole disculpas y haciéndolo extensivo a todo el personal que estaba trabajando en ese lugar.
Tuit de Federico Andahasi. Mal ejemplo para los jugadores y los deportistas en general. Prepotente, casi nos deja fuera del Mundial. No ganó nada. ¿Alguien me puede explicar por qué Sampaoli sigue al frente de la selección nacional? Están pidiendo ya la renuncia. Sí. Porque es K, porque le gustan los redonditos. Señor Sampaoli, director técnico de una de las selecciones de fútbol más importantes del mundo y pagado como si fuese un príncipe, tiene que dar el ejemplo, renunciando. Creo que la Argentina necesita buenos ejemplos. Lo de Sampaoli no fue un buen ejemplo. La agresión a nuestra fuerza de seguridad, la idea de que uno está por encima de la ley, no es lo que la Argentina necesita. Muchos periodistas deportivos que después se ríen y reivindican al Bambino Veira. Sí, docencia siempre adentro y fuera de la cancha. El mensaje que tiene que dar el entrenador. Todo ser humano comete errores. Tuit de Federico Andahasi. Soy yo, Sampaoli, pelotudo. Acá lo tenés al progre borracho denigrando a un tipo porque gana 100 pesos. Digno discípulo de la jefa. Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido. Quiero pedir disculpas especiales al oficial al que agredí verbalmente. Bajo ningún punto de vista yo entiendo que una persona es lo que gana. Así como lo que dije no se encuentra entre mis valores esenciales, pedir disculpas, sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo. Ahí lo tenés al pelo. Bueno, Gustavo nos va a contar, por si alguno no tiene muy claro, qué fue lo que pasó con el técnico de la selección argentina, protagonista de un escándalo tremendo. Un escándalo tremendo. Sampaoli había ido a Casilda, él es de Casilda, claro, el su pueblo de su ciudad natal, al casamiento de la hija. Cuando termina la fiesta de casamiento, 5:30 de la mañana, salen en un auto, el típico sedán de 5 puertas, y en vez de ir 5 personas, que es lo máximo que permite la ley, en un auto había 8 ocupantes. Claro, que son 5 cinturones, no pueden ir 8. Sí, además no pueden ir 8, no solo por los cinturones, sino porque la ley de tránsito no permite más de 5 autos en ese tipo de vehículo, en el sedán en el que ellos viajaban. Los para un control policial, pero de entrada no los paran por la cantidad de ocupantes. Se dan cuenta después la cantidad de ocupantes. Lo paran para hacerle el típico control de alcoholemia que quizás a cualquiera de lo que está viendo acá le hayan hecho en la ciudad de Buenos Aires. Más estos días. Más estos días. La persona, que era una mujer la que manejaba, le da negativo el control. Claro, que cuando la oficial que está haciendo el control abre la puerta, mira para adentro y dice, acá no hay 5. Hay 8 y con mucho tino dice, hay 3 personas que sobran, tienen que bajarse y caminar hasta dónde van. ¿A dónde van? Le dan la dirección del hotel, era 300 metros. Sampaoli dice que no quiere bajarse, que quieren irse todos juntos. Bueno, obviamente los oficiales del control de tránsito le dicen que no hay ninguna chance, que la ley no permite que vayan 8 y que 3 lo obligan a irse caminando. Lo obligan a irse caminando. Y él reacciona ahí. Me haces caminar 200 metros. Y ahí es cuando Sampaoli, teniendo la actitud denigrante, que después vamos a contar, digo, porque uno conoce algunas otras actitudes de Sampaoli mucho antes de ingresar como director técnico de la selección argentina, hace ese juicio de valor tan denigrante hacia el oficial, diciéndole, vos ganás 100 pesos y me venís a dar órdenes a mí, dando como una especie de privilegio, porque él es una de las personas mejores pagas hoy por hoy de la Argentina. Y de juzgar a la gente por lo que gana y el destrato, casi que se transformó en algo bastante común y que en los últimos tiempos lo vimos en muchos personajes públicos, que cuando alguien tiene una función pública tendría que actuar de otro modo, porque no es el primer caso. No solo si tiene una función pública, todo el mundo tiene que actuar de otro modo. Ahora, respecto a Sampaoli, respecto a la explicación que él dio, dijo algo así como que no está en mis valores o en mis principios. Bueno, venía del casamiento de su hija, es muy probable que él tuviera algunas copas de más, además he visto el video y se mueve de una manera un poco rara, no tiene nada de grave, se había casado su hija. Pero esta explicación que dio sobre que eso que dijo no figura en sus principios, me hace acordar a estos que te dicen, cuando me tomo unas copas de más me la agarro con mi mujer y le pego. Y justifican. Sí, yo cada vez que escucho eso les digo, mirá, vos lo que te tomás es unas copas para animarte a hacer algo que tenés ganas de hacer. Que lo tenés adentro. A nadie le sale, ni borracho, tratar así a una persona que no se dan 100 pesos, pero ya sabemos que nuestros servicios... Sí, son casos diferentes, pero entonces, es que el efecto supuestamente del alcohol provoca situaciones que uno las tiene adentro y que la acrecienta el alcohol. Le sale lo que... Te baja los límites. ¿Le baja?
bajan los límites. Pero no sé si estaba tomado o no, porque Bueno, tampoco llevémoslo a justificar que porque una persona está pero- alcoholizada, al contrario. lo puede justificar. Yo simplemente lo quise suponer un poco en plan de justificarlo. Venía de un casamiento, son datos. Los periodistas manejamos datos, tratamos de establecer relaciones de causa-efecto. Bueno, venía de un casamiento, eran las 5:30 de la mañana, lo pararon, lo quisieron hacer bajar del coche, pero a nadie que no piense eso en lo más profundo dice, de sí mismo. Lo dice. Por más borracho que esté, que no era el caso de este señor, probablemente tenía algunas copas de más, no dice eso. ¿Qué nos pasa, Carolina? Pero Porque, Sampaoli porque más abuso allá de de San Paoli, poder. yo a lo que voy es que muchas veces en la Argentina, ni que hablar también de personas que no tienen un cargo público, los chicos que trabajan en los call centers pero están hastiados de recibir malos tratos, los empleados en los aeropuertos, en todos lados, los mozos en los bares, hay gente Hay una con doble moral. muy malos tonos. Pero algunos públicos, como el caso de San Paoli o el caso de Cabandier, cuando hicieron un Pero control y exacerbado dijo, con la fuerza yo de soy seguridad, diputado, ¿no? Y te puedo hacer echar. Exacerbado con la fuerza de seguridad. Ahí A mí me está. parece que está bien lo que decís de los restaurantes, los propios médicos. Acá hemos traído lo que era impensado. Sí. Médicos que tienen que salvarle la vida a la gente agredidos por aquellos Claro. que necesitan ser salvados. Pero a mí me parece que en la Argentina hay particularmente una animosidad que habla también de lo que nos pasa como sociedad con las fuerzas de seguridad. Lo vimos el otro día en la plaza cuando pedreaban a policías durante 3 horas y lo vemos en un hecho tan común como un control de alcoholemia. O sea, la verdad que acá no hay ningún respeto por la autoridad. Entonces es muy complicado. Si vos tenés un tipo que en definitiva te está cuidando la vida, pues está haciendo un control de alcoholemia, al margen de que iban 8. Si vos tenés una copa de más y manejás, pones en riesgo no solo tu propia vida, sino la de terceros. Claro, sea ¿Cómo quien lo vas sea, a ir a patotear? no abusarnos del cargo que tenemos, que creemos que nadie nos puede Sí. frenar. Horrible lo que hizo San Paoli, los dichos, el maltrato a la gente, y me parece mucho más grave que haya 8 personas adentro de un auto, por lo peligroso que es para la vida de los propios ocupantes y la de los demás. Dicho esto, que repudiamos todo, qué hipocresía que hay en Argentina, ¿no? ¿Cuántos ahora moralistas que se suman a pegarle a De Paoli? San Paoli. A San Paoli, perdón, a Rodolfo, mirá. Claro, a Rodolfo Debo estar pensando en Rodolfo, le mando un saludo. A San Paoli, el técnico de la selección argentina, mando y un que beso piden grande. hasta la cabeza. O sea, digo, ya lo máximo, escuchar a Andajasi hablar de fútbol y de pedir cabeza. Digo, ¿dónde está la doble moral de los argentinos? Porque se equivocó, pidió disculpas, para mí es tema cerrado. Ahora, muchas veces Lilita Carrió tuvo expresiones desafortunadas y aberrantes. Fernando Iglesias, si vamos al caso, es un diputado que es más despectivo que San Paoli y nadie le pide que renuncie a su banca y que es un funcionario público. Periodistas que han dicho barbaridades y recordamos que ha tratado a gente de mierda, de vieja che, de todas estas cosas. Digo, ¿desde cuándo nos picó esto de ser tan moralista, de pedirle la cabeza a un técnico de la selección? Se equivocó, punto. Digo, tan exagerados tenemos que ser. ¿Por qué no se indignan con el bono Echeverre de los 500 mil pesos? ¿Por qué no se indignan con el verdulazo de hoy? Son cosas distintas porque lo que hace San Paoli, somos Diego. argentinos. Está bien. Somos A ver, argentinos tenemos y dos nos problemas. indignamos por eso y nos indignamos por otro. Tenemos dos Un problemas. presidente de vacaciones y nos indignamos por San Paoli. No tiene que ver una cosa con la otra. Sí, tiene que ver para mí. La verdad que La hipocresía de los argentinos tiene que ver. Contesta, Gustavo, lo vamos dividiendo. A ver. En principio tenemos dos problemas. El primer problema que deberíamos aceptar como argentinos es que al argentino siempre le gusta transgredir las normas. Siempre. En el caso de San Paoli, en cualquier caso de la gran mayoría de los argentinos, quiere transgredir normas. Lo que pasa es el semáforo en rojo. Pero nos indignamos con él. No. Pero ¿Qué ¿sabes es? por qué nos indignamos por No, él? Y no pero- con alguien que, como vos me decís, Fernando Iglesias, que a mí no me gusta lo que dice, porque él está haciendo un abuso de poder. Él le está tirando... Nadie pide él le está tirando al policía su poder encima. Porque si San Paoli fuera un desconocido, que el policía no sabe quién es, no le hace Sucede siempre eso. no le hace esa escena. No le hace escena de yo te puedo hacer echar o vos ganás 100 ¿Pero le pesos. dijo que lo iba a hacer y yo- echar? Estuvo a esto. No, Pero no pero importa. estuvo a esto, no lo hizo. No importa. No le sigamos agregando cosas como Bueno, un teléfono pero de Pero un Cabandier- diputado con otro diputado es claro, un par. Cabandier, no que lo vos te lo critico, olvidaste. con la es un- gente Cabandier, también. que vos te lo olvidaste en el resumen, le dijo a la chica, yo te hago Yo te echar, hago soy echar. diputado porque no sé qué papel le faltaba, o no sé qué historia. Yo coincido con Diego y digo
digo nosotros los argentinos, no los argentinos como pero que estamos excluidos porque tratamos todos siempre Pablo, de ir por el otro camino. Sí. Él habló de doble moral. La doble moral la tiene él. Porque ¿Quién es él? Porque, ¿El señor Brancatelli? Porque siempre dice, dicho esto, diciendo que estuvieron mal, empieza después un discurso a justificar todo eso. Eso es doble moral. Decir, esto lo condeno, pero después lo justifico con otras cosas mayores que pasaron. Pero Sampaoli condujo una selección chilena con varios futbolistas alcohólicos y que en la Copa Sudamericana que se jugó en Chile, Vidal chocó incluso una Ferrari, el estado alcohólico no lo suspendió, toleró el alcoholismo dentro de su selección, se fue a tiempo, pero a mí me preocupa que esté en una selección argentina y si toleró esos excesos en la selección chilena. No, eso y yo te digo, no lo vi como un tipo que aplique una mano férrea de disciplina en una selección. 80-20 a que lo echen. No, Me bueno, parece que fuimos a una es una locura. exageración. Lo que pasa es que lo que a uno le molesta es la doble vara de Sampaoli, como de muchos, que dicen una cosa y después hacen otra cosa. Entonces, argentinos, lo que tenemos que medir son los hechos, la no doble los vara de relatos. los argentinos, no los relatos. Sampaoli. Porque Sampaoli tiene un relato para un montón de cosas y cuando vos ves los hechos hace todas las cosas distintas. Porque Sampaoli te firma un contrato y hay que pagarle por un offshore en Panamá. No hay que pagarle en una cuenta. La pucha. Digo, Entonces, nos vamos enterando. Vos empezás a ver que una cosa es cuando habla el público, otra cosa son las cosas Pero no que son hace. ilegales las offshore, dijeron. No, si pagan los impuestos, no. Cuando yo dije eso de Macri, me dijeron, pero las offshore no son ilegales. ¿Para qué? No nos gusta las offshore para nadie. ¿Pero son ilegales o son legales? Expliquémosle porque pongámonos de a Brancatelli le empezaron a acuerdo. gustar las offshore. A ver cómo es, contale. A ver, Si si paga está impuestos, declarado legal. el dinero, es entonces? legal, pero es un cuestionamiento ético. Lo hicimos con los funcionarios públicos. A mí para no me gusta Sampaoli, que medio sí. gabinete tenga el dinero afuera de la Argentina. Pero- ¿Cómo le vas a pedir confianza en nuestro país a los inversores? Ahora, este señor vino a trabajar en la Argentina, pero no le gusta tener la plata en la Argentina. Ahora, ¿dónde Como trabaja? al presidente, se ve que no le gusta tener la Bueno, está plata. bien. Entonces, ¿a qué justificás a Digo, todo? está- No justificás a ninguno. Ustedes estoy pidiendo que se pongan de acuerdo. Pero o está perdón. mal todo, Está o mal está para bien. Macri, está Pero mal para- perdón, Seamos pagar, críticos. Liliana, pagar los impuestos y un offshore no es un pecado. Si vos pagás los impuestos acá, Vos podés tener también, la Diego. plata El en delito donde se te está en el caiga. origen Plata del para dinero. allá. No hay problema. Tenés que pagar impuestos. Paga la punto. No hay problema. Después la querés O sea, poner. El en único un delito ca- que podés cometer Es no pagar. No poder justificar el origen Bueno, del y dinero. Sampaoli lo Vos justifica con su no hay trabajo. delito. ¿Cuál es No hay el delito. problema? Acá Sampaoli lo cumple. El tema de Sampaoli es que comete un error grave porque destrata a una persona que gana menos. Pero Y el le hace presidente sentir- destrata a 40 millones de Pero argentinos cuando no terminala con escucha el que hay una ley que está presidente. La mal. gente votó hace 2 meses. Diego, vos la tenés con que el presidente está de Y la vacaciones. eligió Sampaoli. ¿Cuál es? Ya Vos, está. vos no ¿Por qué querés la quiere renuncia echar? de Sampaoli, pero te Yo encantaría no la quiero, renuncia del no presidente. quiero que renuncie ni quiero que lo Pero echen. Estamos hablando Quiero- de dos cosas distintas. La situación de lo que dice Sampaoli Hoy con el todo el presidente. día se habló de que debían echar a Sampaoli por esto. Es una locura. Pero acá alguien lo quiere echar. Paulo, No, acá Pregúntale a no. Beldi. ¿Eh? Si no. ¿Vos lo querés echar? Yo por los antecedentes que tiene tolerar el alcoholismo en la selección chilena y la falta de disciplina, yo no lo quiero ver en mi selección a un tipo con estas cualidades morales. ¿Qué querés que te diga? Paula, ¿te puedo decir algo? A ver, Caro, si me... Perdón, me ¿no? serenás Creo que esto. lo grave es la frase que está ahí reproducida. ¿Cuál? Boludo, vos Ah. que cobrás 100 pesos por mes, Claro, como sos si- un gil. Me parás a mí. Ahora, si al señor Sampaoli, en Sí. la fiesta de casamiento de su hija, le hubieran entrado 4 encapuchados a asaltar a los que estaban invitados ahí, ¿a quién hubiera llamado para que los la defienda? Al policía. boludo que cobra 100 pesos. por mes. Se equivocó y lo Esa es la reconoció. gravedad, no hay doble moral. Sí. Que aquel que siempre critica el accionar de las fuerzas de seguridad, como muy bien decía Débora recién, es el mismo que cuando le pasa algo va a llamar a esa fuerza de Y si seguridad no para que lo es cuide. efectiva, va a Sí. protestar. Entonces, lo que para mí me parece, perdón, con esto cierro, Sí. grave es que un señor que es líder, desde algún lugar sos líder, vos asumís esa responsabilidad cuando aceptás un cargo que Sí, es la es el titularidad técnico de más la importante de selección. Argentina hoy. Bueno, debes predicar con el ejemplo. ¿Te Pues guste Messi, o no te guste? evadió millones de dólares ¿Entendés? y no es un ejemplo tampoco para los argentinos que evada el impuesto y te haya tenido que pagar una multa y haya ido a juicio. Sí, pero, Son perdón. errores que se cometen. Quiere y decir ya algo, está. Carlos. Y Digo, Messi es un ejemplo. Igual vos lo llevás a un tema de impuestos. Vos lo llevás a un tema de impuestos. Acá Tomalo, estamos ¿cómo hablando lo de querés una llamarlo? frase. De evasión de Sí, impuestos. Carlos. Hay dos problemas acá. Hay un hecho concreto ¿O no? que es lo que hizo y dijo Sampaoli. Sí. Y luego está lo que dice Brancatelli, que por una vez estoy de acuerdo con él. Es verdad que en Argentina Mucha gente pasan está muchas empezando cosas. a A tal punto que tuvimos una presidenta que trataba mal a la gente en las conferencias de prensa en los actos y que se negó a entregar el mando al presidente electo, Cristina Fernández. O sea, sí,
Me parecía mucho arrancamos halago, de los para... primeros puestos. Son malos ejemplos. Exactamente. ¿Cómo podemos esperar que el conjunto de la sociedad funcione bien? Bueno, esto que plantea Carlos es muy claro. cierto, porque tenemos muy malos ejemplos que los argentinos los fuimos naturalizando. Lo bueno es hoy decir, che, esto está mal. Y obligarlo a Sampaoli a tener que pedir disculpas, cosa que tampoco es muy habitual en la Argentina. Lo que pasa es que es cierto que tenemos una doble moral. Porque él lo que quería evitar era cumplir la orden. ¿La orden cuál era? Señores, tres tienen que caminar. Punto. No era tan grave. Y en realidad los argentinos tenemos un comportamiento de si podemos evitar cumplir las normas que no nos gustan y lo evitamos. Y por eso tenemos ese doble discurso. Si tiran piedras a los policías, nos indignamos. Pero si la policía hubiera tratado de frenar a los manifestantes el otro día, me refiero, hubiéramos dicho represión, qué escándalo. Entonces sí, creo que tenemos una doble moral. Y creo que somos de pronto a veces demasiado duros con alguno. Y en eso coincido, otro más que coincide como Muy bien. Locatelli. Ambiguos. Ambiguos. Como que, bueno, ahora Sampaoli le pegamos. Es un objetivo fácil, Sampaoli. Claro, pero es en lindo para realidad... pegarle a Sampaoli, aparte ocupa todos los tiempos de radio y televisión. Pero y Diego, es un tema lo lindo correcto para pegarle a es que- Sampaoli, está bueno. Pero qué sé Diego, yo. lo correcto Es vendible. es que seamos duras con Sampaoli o con aquel Con cosas argentino. importantes tenemos que ser con todo, duros Diego. y exigentes, el implacables. tratar mal a una gente que está trabajando y que está cumpliendo su deber está tan mal como evadir millones de Está dólares. mal, a los Está agentes les todo pasa mal a diario eso. Es una cuestión de Y a los sociedad, de maestros. educación que hay que cambiar. Pero perdón, Acá no Diego, Sampaoli. pero hay que cambiarlo. Y tal vez el disparador de un conocido o de un famoso Totalmente. sirve para ¿Vas que... a cambiar Mira, al es una argentino con la sociedad- prepotencia? es No lo una cambies más. sociedad la que prepotencia está no, cambiar degradada. con... Es el ejemplo. Esto cayó Es mal. una Argentina en donde los padres van a pegarle a los maestros de sus hijos porque no le Por gusta eso, cómo pero le es da más clase y la nota profundo. que le puso. Bueno, ese es el problema. Cuando aparece una persona pública, puede ser Sampaoli, podría haber sido otro, quizás sirve para magnificar un mensaje. No puede ser ni que los padres le peguen a los maestros que no les gustan de sus hijos, ni que los médicos sean agredidos por los pacientes, ni que la gente estacione en la rampa de discapacitados o en el lugar para las embarazadas porque da igual, porque no hay ninguna multa acá que se vayas dice. a tener que pagar. No puede ser que al policía, el chorro que mata a un policía se lo cuelga como una cucarda porque vuelve al barrio con un trofeo. Hay miles de Nadie ejemplos. duda que está mal. Nadie duda que bueno, está mal. Aprovechemos para condenar claro. a Sampaoli haciendo un poco de autoexamen Bueno, de pero lo que ahí a pasa en la colgarlo sociedad en la Plaza de argentina. Mayo, darle 100 Hablemos de latigazos, nosotros mismos. que renuncie y se tenga que ir del país. Digo, paren un poco. No, eso no, pero eso no. Alejandro, sí. No, y además, viajaban 8 personas en ese auto. Malísimo. Es decir, tengamos en cuenta la cantidad de accidentes de tránsito que hay en el país, como para que el técnico de la selección argentina viaje en un auto 8 personas cuando eso está prohibido y que cuando un policía se lo hace notar y no es que le incauta el auto, le dice, bueno, bájense 3, reacciona de esta manera. O sea, Lo tiene que que ser vengo un... diciendo, Alfred. De cualquier manera... No, no, pero vos parece como que lo estuvieras No, defendiendo. no escuchaste, estaba de otra Digamos cosa. que los Parece accidentes de como tránsito que es lo la estuviera primera defendiendo. causa de muerte de la Argentina, digo, lo que habla bastante de que Sampaoli representa la violación de la norma de tránsito, representa muy bien a la gran mayoría de No, los no, pero está muy argentinos, bien que la sociedad se indigna con esto. Sí. Porque de alguna manera uno quiere cambiar eso y está bueno que empecemos por quienes ejercen el rol de líderes. Y aunque no te parezca, Sampaoli es un líder porque dirige a la Selección Nacional de Fútbol, donde la mayoría de los argentinos depositan muchas esperanzas y esperan que quien dirija eso no Para mí deja tiene imagen. mucha relación con la política. Líder, ejemplo, es el que conduce, el que conduce. Digo, Perdóname, vos lo Diego. trasladás y, Y la tiene mucho que ver. política no da muchos ejemplos. Perdóname, digo, relato. Él hace un relato de un montón de cosas y actúa de otra manera. Y lo vivimos Igual que el tanto, presidente, sí, igual que la política. O sea, tiene mucho que ver. lamentablemente sí. Tiene mucho Exactamente. que ver. Otro tema importante del día, atención, rompió el silencio Lázaro Báez. 2 años preso y hoy en Ezeiza hizo declaraciones que van a traer consecuencias importantes. Presten atención. ¿Cómo es la vida adentro? Dura, pero buena, por ahora. Me han tratado bien. Yo no vine a pelear acá con la gente que está acá, sino... ¿Y con los otros presos, digamos, conocidos, famosos, exfuncionarios algunos? No, no están con nosotros. Han sido muy inteligentes no ponerlos con nosotros. Porque se van a agarrar. No, pero diríamos algunas cosas que creo que no merecemos decirlas. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Cristina? No, mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. ¿Desde que está detenido lo llamó alguna vez? No, no tengo esa suerte.
Néstor, como yo siempre dije, fue mi amigo, pero mi relación con él era una cosa y con su señora era otra cosa. ¿Y a Cristina qué le diría si la tuviese cara a cara? Es que tiene que cambiar, y mucho. Si quiere ser dirigente político y quiere estar sentado en la conducción del país, de nuestra patria, tienen que cambiar. No es una cuestión personal. No es lo que yo quiero. Usted siempre dijo que era amigo de Néstor Kirchner y siempre se mantuvo leal a él. ¿De Cristina no eran amigos? Cristina era la señora de mi amigo. Claro. Son cosas distintas. Mira, yo nunca fui testaferro de los Kirchner. Yo lo que siempre estuve agradecido a mi amigo fue que me diera trabajo. A mí no me regalaron banco ni me regalaron fichas. Yo soy un empresario. He trabajado toda mi vida en el sur. Todos fueron por licitaciones públicas. Nos dieron 195 obras. Y de las 195 obras nos resta terminar 13, 14. Que fueron las que se estaban ejecutando al momento en que fui detenido, inhibido, inhabilitado y todo lo demás. Si vos me preguntás cómo crecimos nosotros, yo te diría cómo crecimos nosotros, de la nada. Como todas las empresas que fueron creciendo e invirtiendo y apostando por su actividad. Más allá de lo que signifique Báez y el hecho que da una nota y se lo puede ver, se lo puede escuchar, deja algunos títulos que alguien o algunos los puede preocupar. Bueno, uno que es histórico, ¿no? Su rivalidad con Cristóbal López. Dice, a mí no me regalaron fichas, ni bancos, ni casinos, etcétera. Ahora, lo que a mí me parece más interesante es recordar que él está preso en el marco de la causa de la ruta del dinero que lleva adelante el doctor Sebastián Casanelo. Y cuando él se atribuye ser un empresario, que nadie le regaló nada, yo preguntaría por qué está preso. Era un empleado bancario, un monotributista que allá en su provincia de origen... Sí, hoy uno de los dueños de Argentina, tenía ¿no? un ingreso módico y pasó a ser un empresario que tiene hoy más propiedades que la Aloe Vera, porque realmente la enumeración de propiedades que ha encontrado el fiscal Marijuán cuando empezó a hacer el relevamiento es escandalosa. Tiene prácticamente una provincia entera. Entonces no es cierto que solamente trabajaba el direccionamiento que hubo de la obra pública. Quedó demostrado en la auditoría que se hizo por parte de Javier Iguacel, en donde Lázaro Báez fue el primer beneficiario de obra pública en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo. Con mucha ventaja. Vasco, ¿qué notas en esto? Después de 2 años, querer dar una nota, ¿es dejar mensajes? ¿Es querer cambiar el eje de la causa? ¿Qué está pasando? Yo creo que ya en las causas están apareciendo todas las cosas, cada vez los círculos se van cerrando más, el círculo del dinero. Entonces creo que ahora todo lo que antes podía ser un misterio, guardo cosas, no lo digo, está empezando a desaparecer. Entonces creo que lo veo tranquilo, además no lo veo, ahora es cuando recién lo habían detenido, estaba con problemas de salud. Vos lo ves una persona muy tranquila que está diciendo, yo solo no fui, ¿no? Es decir, los circuitos eran los normales, esto pasaba por toda la administración pública, todo el mundo vio lo que a mí se me pagaba, está desviando la situación, es decir, no me miren a mí, miren todo el circuito de cómo se me Pero no se arrepiente, no fue necesariamente así. Hubo una cantidad de asignación de obras que no fueron por licitación. Eran casi Cuando eran por directa. defecto, cuando hacía falta alguna obra y había que decidirla por una resolución porque se justificaba una necesidad de urgencia, siempre iban a él. Hoy le están reclamando 1.200 millones de dólares y no fue porque le dio una mano a Néstor, porque le dijo pintame el patio del fondo de casa, sino porque le dio la ejecución de obras directa, es decir, violando todo el derecho administrativo argentino completo. Tampoco se terminó cuando muere, como él dice, el amigo y queda la mujer del amigo, porque No, siguió recibiendo la mujer mucho. del amigo siguió recibiendo. O sea, ahora, a mí me parece que Lázaro Báez lo que está haciendo ahí es, en el día del cumpleaños de Julio Devido, de alguna manera coincido con el Vasco, está diciendo, ojo, que yo no era solito, porque es cierto que alguien le aprobaba. Y lo más importante que le aprobaban era sacarle los pagos, porque este señor no tenía nada de atraso en los pagos de obra. Y te invito, y vos lo sabés, Vasco, que los atrasos en los pagos del gobierno son característicos. Y él no tuvo ese problema. Pero esa relación continuó no en términos afectivos. Claramente Lázaro Báez nunca tuvo ningún tipo de vínculo afectivo amistoso. Hay empresas que tenían retrasos de alrededor de 2 años y medio en promedio, que es lo que tenía más o menos toda la obra pública, y el señor no pasó nunca de los 60 días. 60 días contra 2 años y medio. Había certificados de obra, que es el requisito para que te libren los pagos, que no se hacían, no se comprobaban. Uno de los temas más claros, que no solamente con Lázaro Báez, con toda la obra pública se daba antes, y todavía nadie lo pudo explicar. La construcción tiene un índice de aumento que la Cámara de Construcción lo publica
que es en función de distintas variables que te dice cuál es el costo del aumento. Las obras públicas ajustaban 3 veces por arriba del índice de la Cámara de la Construcción. O sea, valía 4, pasaba a valer 6, pero era tan 6, obvio, 8. tan a la vista, que a vos te sorprende cómo esto, las IGEM, lo que correspondía, la Cámara de la Construcción, ¿cómo no lo denunció? ¿Perdón? Porque me parece que se están olvidando quién era el titular en esa época pero también. por eso Con los brazos hacia abiertos la Cámara de la Construcción. Estaban así, como la por eso, bueno, pero hay que no tenías que poner un investigador del Liliana, CONICET esto, era tan esto obvio, no significa tan que uno obvio. no lo sabe. Lo que uno tiene que decir, me parece por una responsabilidad hasta ciudadana, es que la Cámara de la Construcción tuvo un papel muy importante durante todos los 12 años del kirchnerismo para que todo esto pasara. Lo tuvo en esto, lo tuvo en otro tipo de compras que se hicieron en el exterior, de exportaciones, de maquinarias agrícolas, no la Cámara de la Construcción, pero funcionaban con cámaras y muchos de los titulares de las cámaras, en otros no. por eso digo, en algunos casos, estoy mencionando por ejemplo exportación de maquinarias agrícolas, estas cámaras funcionaban y eran después las que repartían el dinero mal avenido que algunos funcionarios que hoy están presos se llevaron. Por eso es de tan difícil comprobación a veces el dolo que se produjo para todos los argentinos en estos 12 años. Bueno, pero no hay una ruta, no hay una sola obra. Doctor, ¿qué son? 2 años, él lleva 2 años preso. ¿Uno más tiene la justicia para condenarlo sin tener que liberarlo? No, en principio el proceso puede durar más, pero si a los 2 años no llega a determinada etapa, lo tiene que liberar. Tiene posibilidad de liberarlo. Es decir, tiene la posibilidad de argumentar el transcurso de esos 2 años para obtener la libertad. Esto tiene, por supuesto, excepciones y este caso es... Sí, yo coincido, no sé quién lo dijo, que se lo ve como tranquilo, ¿Y como sabes por qué está sereno. tranquilo? Si cobra casi 1 millón de pesos por mes. Cobra casi 1 millón de pesos por mes. Sí, pero te quiero ver presa con 1 millón de pesos por mes. A ver, ¿por qué no se ha arrepentido? Tanto se habló, fue el primer preso, digamos, de esta serie de detenciones que hubo respecto de la corrupción del kirchnerismo. Y se argumentaba que se iba a arrepentir. No se arrepentirá. Hablaba con los hijos. Ese es el mensaje ¿Por qué no lo que ha está hecho? mandando. Primero, por esto que dice el doctor Piotti, que Casanelo va a tener un problema si no eleva la causa a juicio oral, porque a los 2 años, si no tiene, digamos, lo tendría que liberar. Y además porque sigue cobrando más de 800.000 pesos por mes en concepto de alquiler de 24 departamentos, 18 cocheras de un edificio en la calle Manuel Ugarte, otras 840 propiedades de Austral Construcciones a través de un poder que le da a una de sus colaboradoras. Entonces, la verdad es que con las normas que tenemos, con el andamiaje jurídico de la Argentina, es muy difícil. Un esfuerzo, pero el doctor dice que este es un mensaje. Yo creo que sí, que la forma en que habla Lázaro Báez, esa forma pausada, a mí me da la sensación que está mandando un mensaje. Él empezó hablando del presupuesto nacional. Sí. Las partidas salen del presupuesto nacional, después esto va al Poder Ejecutivo. Claro. Él está repasando la lista de todo lo que están marcando la cancha. Todo lo que tiene que la firma. Por eso digo que se lo dedica a Julio De Vido. Para mí porque cuando vos ves quién es el que ejecuta esas partidas que él recibía, es se lo dedico a Julio Cristina, De Vido. Por que eso lo mira le por manda TV. de regalo de cumpleaños. Porque si vos estás buscando las responsabilidades estrictamente de la aplicación del presupuesto... ¿Para vos es De Vido solo o es Cristina también? Bueno, obviamente siempre el presidente de la Nación es en última instancia el responsable, pero claramente cuando vos hablás de presupuestos, partidas y quienes las ejecutan, es el ministro del área. Ese, Pablo, es un buen punto, porque en el tema de la estructura de la asignación de obra pública, se habla de De Vido como si De Vido fuera el padre de la mafia. Y la verdad, debo recordarles que cuando se hace adjudicación de obra de estas dimensiones, cuando vos haces represas, es el presidente de la Nación el que firma. El que firma. Sí, y el resto de los ministros. Por supuesto. Depende, por ejemplo, la jefatura de gabinete. El jefe de gabinete. El secretario legal y técnico. El secretario legal y técnico. Hay un tramo, una pequeña cosa, Vasco. Hay un tramo de la nota. Hay un tramo de la nota donde le pregunta si se ve con el resto de los presos y dice no. Tuvieron la habilidad de no dejarnos juntos porque nos llevaríamos mal. Porque pensemos que ahí está, De Vido está en esta. Vudú también está en esta. Y hubo un cruce con Vudú que no fue muy satisfactorio. Diego. Lo que dijo en esa entrevista muy interesante, que también vale recordar, dijo, yo nunca fui testaferro de los Kirchner. Fui amigo de Néstor, no tanto de no así de su mujer. De la señora. Lo que sí le agradezco a mi amigo, por Néstor, es que me
que me haya dado trabajo. Sí, porque y ahí explica... Cantidad de trabajo. Claro, yo quisiera que me hubiera dado trabajo así. Bueno, tranquilos. 46.000 millones de pesos en trabajo. Tranquilos un segundo, ya sabemos que son todos jueces y saben la verdad. Y de ahí más dijo cómo empezamos a amasar nuestra fortuna. Sería interesante que el caso de Lázaro Báez también sirva para ver cómo empezaron a amasar las fortunas el resto de los empresarios. Porque yo imagino que en estas 195 obras... Ahí fue un mensaje también hoy, ¿eh? Claro, a los empresarios. Las 195 obras que le dan, yo imagino que, según afirma Liliana, también afirman los otros colegas, acá todos dicen que se las dan directamente, como si esto fuese... No, porque a la gente... Alguna, bueno, esas algunas... Fueron por licitación. Pero esto, ¿cómo se manejaba? Como la famosa familia feliz de Liliana Franco, que siempre describe, que la mamá y el papá se juntan, le firman y se la dan. No hay organismo de control. No había. No tiene que pasar... No pasa por tesorería, no hay diferentes formas de aprobar. O sea, tan fácil hacían todo. La mayoría fue por licitación pública, porque además el sistema... La mayoría. Pero hay obras, pero hubo obras de adjudicación directa. En caso de urgencia hubo obras de adjudicación directa. ¿Qué obras, por ejemplo? En el CSK todavía están en la investigación. No llegaban a tiempo y habían Por eso digo, pero no se presionó, está todo en investigación. El 90% ya bajamos, ya es un 90% por licitación. ¿Quién controlaba debido? Estoy tratando. Pero es de Lázaro, no de uno. También vas a tener que ver cómo se repartía. A ver, vamos a explicar. Él la ganaba y después la repartía. A ver, de a uno. No, que se pongan todos nerviosos. Estamos tratando de basarnos en la legalidad y no en el deseo. Vos decís, Frente, que vos veas un santo en la tierra cuando ves a Báez. No digo es un santo. Vos lo que decís tener que dar explicaciones. Vos lo que decís es cómo puede ser, porque había organismo de control. Claro, yo te recuerdo que en el primer gobierno, el de Néstor Kirchner, quien controlaba... La Milichelli. La Milichelli, que controlaba todo lo que hacía planificación. Si te controla tu esposa, y es probable que tenga algún tipo más laxo de control que si te controla alguien. Sería como si hoy te controlase. Hay algo que... de a uno, a ver, de a uno. El sistema llamado a licitación. Y dicen, porque yo no lo puedo ir a fundamentar, porque no tengo las pruebas, que, por ejemplo, en el caso de la construcción, le tocaba, hoy te toca a vos, entonces se aparecían 3 propuestas diferentes. Lo que yo voy es solamente con Lázaro Báez. Ahí va ese mensaje también. ¿sí? Ahí va ese mensaje. Básicamente, si vos Lázaro es el único. No, escucha. Básicamente, muchas obras, algunas obras en especial, que generalmente eran de montos importantes, se las ganaba Lázaro. Y otras se las ganaba él. Y después hay nombres. Electroingeniería. Me encantaría saber esto. Por eso Cristina plantea una gran auditoría de todas las obras. Voy a hacer un segundito de los periodistas. A ver, la senadora.